El regreso de Curro y Ángela a la promesa no se vive como un simple retorno físico, sino como una declaración silenciosa de intenciones. Ambos cruzan de nuevo los límites del palacio con una determinación distinta, conscientes de que cada paso que dan es una afrenta directa a quienes siempre han decidido por ellos. Ya no hay miedo, solo una voluntad firme de no retroceder. Mientras tanto, el ambiente en la finca está cargado de una tensión difícil de disimular. Los pasillos, que durante años han sido testigos de intrigas soterradas, parecen ahora contener la respiración ante un conflicto que amenaza con estallar. El nombre de Leocadia resuena en conversaciones interrumpidas y miradas esquivas, como si su sola presencia bastara para condicionar el ánimo de todos. Ángela, lejos de mostrarse dubitativa, transmite a Adriano y Martina una seguridad que sorprende incluso a ella misma. Habla de luchar por su amor como quien ha asumido que el sacrificio es inevitable, pero también que renunciar sería una derrota mayor. Sus palabras no buscan convencer, sino afirmarse, como si al pronunciarlas reforzara su propia valentía. Por su parte, Curro entiende que su batalla no es solo sentimental, sino también social y moral. La decisión de restituir su honor no responde únicamente al deseo de estar con Ángela, sino a la necesidad de recuperar un lugar que le fue arrebatado. Al comunicarlo a su padre, no espera comprensión inmediata, pero sí una reacción que marque el inicio de un cambio irreversible. En paralelo, Alonso observa con creciente inquietud cómo el equilibrio de la promesa se resquebraja. La guerra abierta entre Manuel y Leocadia no es un simple enfrentamiento personal, sino una amenaza directa a la estabilidad de la casa. Alonso percibe que esta vez no habrá pactos discretos ni silencios convenientes que puedan contener el daño. Manuel, cansado de medias verdades y maniobras encubiertas, avanza sin titubeos en el plan diseñado junto a Enora. Para él, continuar con la licencia del motor es mucho más que una decisión técnica. Es un acto de desafío, una forma de demostrar que ya no está dispuesto a tolerar manipulaciones disfrazadas de autoridad. Ese mismo día, el heredero enfrenta a Leocadia con una dureza inédita. Las palabras que pronuncia no buscan negociación ni entendimiento, sino desenmascarar lo que considera una cadena de engaños cuidadosamente construidos. Al llamarla embaucadora y estafadora, Manuel rompe un límite que hasta entonces nadie se había atrevido a cruzar tan abiertamente. La reacción de Leocadia, contenida en apariencia, deja entrever una furia controlada con precisión. No responde de inmediato, consciente de que cada gesto suyo será interpretado como una admisión o una amenaza. Su silencio no es rendición, sino cálculo, una pausa estratégica antes de decidir cómo devolver el golpe sin perder poder. Al mismo tiempo, en otros rincones del palacio, pequeñas tensiones reflejan el mismo clima de desconfianza general. Martina esquiva las preguntas de Margarita, incapaz de confesar lo ocurrido con Adriano sin desatar un escándalo. Cada excusa prolonga una mentira que pesa más con cada día que pasa, acercándola peligrosamente a la verdad. Así, la promesa entra en una nueva fase marcada por decisiones irreversibles. Las alianzas comienzan a resquebrajarse, las palabras ya no se retiran y el conflicto entre Manuel y Leocadia se perfila como el eje de una guerra que amenaza con arrastrar a todos. Nada volverá a ser como antes, y apenas es el comienzo. Mientras tanto, el eco del enfrentamiento entre Manuel y Leocadia se extiende por la promesa como una vibración constante, imposible de ignorar. No hay rincón del palacio que quede al margen de esa sacudida silenciosa, porque todos comprenden que lo ocurrido no ha sido un arrebato pasajero, sino el inicio de una ruptura que ya no admite marcha atrás. Alonso, atrapado entre su papel de padre y su responsabilidad como cabeza de la casa, intenta recomponer una serenidad que no siente. Sabe que Manuel ha cruzado un umbral peligroso, pero también intuye que frenarle ahora sería reconocer la autoridad de Leocadia sobre decisiones que ya no le corresponden. Esa contradicción lo consume en silencio. Por su parte, Leocadia se mueve por el palacio con una calma que resulta inquietante. Cada saludo, cada mirada medida, cada palabra pronunciada con cortesía encierra una intención oculta. No es una mujer derrotada, sino alguien que reorganiza sus fuerzas, consciente de que la acusación de estafa ha puesto en entredicho su reputación y, con ella, su poder. En otra ala de la finca, Martina vive su propio conflicto con una ansiedad creciente. La presión de Margarita se vuelve más intensa, más incisiva, y cada pregunta sobre la boda con Jacobo se siente como un interrogatorio velado. Martina improvisa excusas, alarga plazos, pero sabe que el silencio no puede sostenerse eternamente sin consecuencias. Adriano, aunque distante,
no logra borrar de su memoria el beso compartido con Martina. Ese recuerdo se convierte en una presencia constante, un peso que ninguno de los dos se atreve a nombrar, pero que condiciona cada gesto. La complicidad que aún late entre ellos es evidente para quien sabe mirar, aunque ambos pretendan ignorarla. Justo en ese clima de tensiones cruzadas, Petra da un paso que, en apariencia, parece menor, pero que encierra un trasfondo inquietante. Al pedirle a Jacobo que venda la joya que le regaló la marquesa, introduce una nueva variable en un equilibrio ya frágil. Jacobo acepta sin sospechar que ese favor puede arrastrarlo a un terreno del que no le será fácil salir. Jacobo, ajeno a los verdaderos motivos de Martina, se limita a observar su repentina necesidad de hacer planes fuera de la promesa. Le sorprende esa urgencia por marcharse, por llenar los días de actividades, sin entender que detrás de esa insistencia se esconde una huida desesperada de una verdad que amenaza con salir a la luz. En la zona de servicio, las tensiones no son menos intensas. Teresa intenta recomponer su relación con Cristóbal, y aunque ambos han acortado distancias, el ambiente sigue siendo frágil. Vera, por su parte, acepta un nuevo encargo con corrección, pero deja claro que la confianza perdida no se recupera con gestos formales. A su vez, Carlo comienza a ver la promesa con otros ojos tras descubrir que fue Samuel quien facilitó su contratación. Ese conocimiento reordena sus lealtades y despierta en él un agradecimiento sincero, que expresa sin reservas. Samuel, que al principio había dudado de su presencia, decide ahora concederle un voto de confianza que no es fácil para él. María Fernández observa esta cercanía con una mezcla de desconcierto y esperanza frustrada. Intenta tantear a Carlo, buscando una señal que confirme si hay algo más entre ellos, pero pronto comprende que su regreso está ligado al trabajo y no a sentimientos pendientes. Esa certeza la deja más sola frente a una verdad que aún no se atreve a confesar, su embarazo. Por su parte, Manuel no se detiene. Cada paso que da refuerza su determinación de no ceder ante Leocadia. Para él, esta guerra no es solo personal, sino una cuestión de principios, una línea que se ha visto obligado a trazar para no traicionarse a sí mismo. La promesa, tal como la conocían, empieza a transformarse bajo el peso de estas decisiones. Así, mientras los conflictos se multiplican y las alianzas se tensan, el palacio se convierte en un escenario donde cada gesto cuenta y cada silencio pesa. El enfrentamiento entre Manuel y Leocadia ya no es un asunto privado. Es el centro de una tormenta que amenaza con arrastrar a todos, incluso a quienes aún creen estar a salvo. Precisamente en ese instante, la acusación lanzada por Manuel empieza a mostrar sus primeras consecuencias visibles. Aunque Leocadia no responde de forma inmediata, su silencio pesa más que cualquier réplica airada. En la promesa todos perciben que esa calma aparente es solo la antesala de una reacción cuidadosamente calculada. Manuel, por su parte, no se permite la duda. Sabe que al llamar estafadora a Leocadia ha dinamitado cualquier posibilidad de entendimiento, pero también siente una extraña liberación. Durante demasiado tiempo ha aceptado medias verdades y decisiones tomadas a sus espaldas, y ahora la ruptura le parece el único camino coherente. Alonso observa a su hijo con una mezcla de orgullo y temor. Entiende la necesidad de ese enfrentamiento, pero no puede ignorar el riesgo que supone desafiar a una mujer que ha sabido manejar el poder con tanta habilidad. La promesa no es solo una casa, es un entramado de influencias que podría venirse abajo si el conflicto se descontrola. Mientras tanto, Leocadia comienza a mover piezas de forma discreta. No necesita alzar la voz ni mostrar su enfado para imponer respeto. Su estrategia pasa por reforzar alianzas, recordar favores pasados y dejar claro, sin palabras explícitas, que quien se posicione contra ella deberá asumir las consecuencias. Ángela percibe ese cambio de clima con inquietud. Aunque su determinación junto a Curro sigue intacta, entiende que el conflicto entre Manuel y su madre puede terminar afectándolos directamente. La presión para que renuncie a su relación no desaparece. Simplemente adopta formas más sutiles y, por ello, más difíciles de combatir. Curro, consciente de esa amenaza latente, refuerza su decisión de recuperar el honor perdido. Para él, no se trata solo de dignidad personal, sino de proteger a Ángela de un entorno que nunca ha aceptado del todo su amor. Cada paso que da en esa dirección es también un desafío a quienes esperan verlo rendirse. En paralelo, la situación de Martina se vuelve cada vez más insostenible. Margarita insiste, observa, deduce. No necesita pruebas concretas para intuir que algo grave ocurrió durante el viaje de Jacobo,
algo que explica la distancia emocional de su hija. Martina siente que el cerco se estrecha y que cualquier error puede precipitar la verdad. Adriano, aunque intenta mantenerse al margen, no logra desligarse de esa tensión. El silencio entre él y Martina se carga de significados no expresados, de reproches mudos y deseos contenidos. Ambos saben que el tiempo no juega a su favor, pero ninguno encuentra el valor para romper ese equilibrio precario. A su vez, el favor que Petra ha pedido a Jacobo comienza a adquirir un matiz inquietante. La venta de la joya parece un simple encargo, pero introduce una sombra de sospecha sobre las verdaderas intenciones de Petra. Nada en la promesa es inocente, y menos cuando se trata de objetos cargados de simbolismo y valor. En la zona de servicio, el ambiente continúa siendo tenso. Vera cumple con sus obligaciones, pero su distanciamiento emocional es evidente. Acepta órdenes, mantiene las formas, pero deja claro que hay heridas que no se cierran con el paso del tiempo. Teresa, atrapada entre el deber y la culpa, percibe esa ruptura como un fracaso personal. Por otro lado, Carlo empieza a sentirse parte del engranaje del palacio, aunque no sin reservas. El apoyo de Samuel le ofrece una cierta estabilidad, pero también le recuerda que su presencia allí responde a circunstancias ajenas a los afectos. Esa conciencia lo mantiene prudente, distante, incluso cuando percibe la confusión de María. María Fernández, sola con sus pensamientos, siente que cada día que pasa sin revelar su embarazo la empuja a un aislamiento mayor. Observa a Carlo, busca respuestas que no llegan y se enfrenta a una verdad incómoda. Su miedo a hablar no es solo por él, sino por todo lo que podría perder. Así, mientras las decisiones de Manuel sacuden los cimientos del poder y las relaciones personales se tensan hasta el límite, la promesa se convierte en un espacio donde el futuro se define a través de silencios prolongados y miradas cargadas de intención. La tormenta sigue creciendo, y nadie puede ya fingir que no se avecina un desenlace inevitable. Unas horas más tarde, la atmósfera en la promesa se vuelve aún más densa, como si el palacio mismo percibiera que algo decisivo está a punto de ocurrir. Leocadia, lejos de mostrarse acorralada, refuerza su presencia con una serenidad estudiada que inquieta a quienes la rodean. Cada gesto suyo parece un recordatorio de que sigue teniendo el control de la situación, al menos en apariencia. Manuel nota ese cambio de actitud y comprende que su acusación no ha debilitado a Leocadia como esperaba, sino que la ha obligado a replegarse y observar. Esa toma de conciencia no lo hace retroceder, pero sí lo mantiene en un estado de alerta constante. Sabe que cualquier movimiento en falso podría ser utilizado en su contra. Alonso intenta ejercer de mediador sin éxito. Percibe que el conflicto ha superado el punto en el que las palabras conciliadoras pueden surtir efecto. Tanto Manuel como Leocadia parecen haber asumido que esta guerra no se resolverá con concesiones, sino con resistencia y desgaste, y eso lo llena de una preocupación silenciosa. En medio de ese pulso de poder, Ángela siente cómo la presión sobre su relación con Curro se intensifica de forma indirecta. No hay prohibiciones explícitas ni amenazas abiertas, pero cada comentario, cada insinuación, busca recordarle cuál es el papel que se espera de ella. Ángela entiende que la lucha por su amor será larga y que exigirán de ella una fortaleza constante. Curro, consciente de esa carga, se muestra más decidido que nunca. Su propósito de recuperar el honor no es solo una cuestión de estatus, sino un intento de desactivar uno de los principales argumentos que se utilizan contra él. Sin embargo, también sabe que incluso logrando ese objetivo, el rechazo no desaparecerá de inmediato. Por su parte, Martina vive atrapada en una tensión que la asfixia. Margarita observa cada uno de sus movimientos con una atención que ya no disimula, y Martina siente que cualquier palabra fuera de lugar podría desencadenar una confesión forzada. La distancia con Jacobo se hace más evidente, aunque él sigue sin comprender el origen de ese distanciamiento. Adriano, desde la discreción, percibe el deterioro emocional de Martina. Aunque intenta mantenerse al margen, le resulta imposible no verse reflejado en esa inquietud. El recuerdo del beso compartido se impone como una verdad que ninguno se atreve a enfrentar abiertamente, pero que condiciona cada silencio entre ellos. Mientras tanto, el encargo de Petra a Jacobo empieza a adquirir un peso inesperado. La venta de la joya no solo implica una transacción material, sino una cesión de confianza que podría tener consecuencias imprevisibles. Jacobo actúa sin sospechar que ese gesto lo introduce en una dinámica que escapa a su control. En la zona de servicio, las grietas emocionales siguen abiertas. Vera cumple con profesionalidad, pero su frialdad es evidente. Teresa,
consciente de haber perdido algo irreparable, intenta mantener una normalidad que ya no existe. Cristóbal observa esa distancia con incomodidad, sabiendo que el equilibrio entre ellos es frágil. Carlo, por su parte, empieza a sentirse más seguro en su posición gracias al respaldo de Samuel. Sin embargo, esa estabilidad profesional contrasta con la confusión emocional de María Fernández. Ella lo observa desde la distancia, debatiéndose entre la necesidad de sincerarse y el miedo a alterar un vínculo que ni siquiera sabe si existe. María se siente cada vez más sola con su secreto. El embarazo se convierte en una presencia constante que condiciona sus pensamientos y decisiones. Cada día que pasa sin decir nada aumenta su ansiedad, pero también refuerza su temor a perder el poco equilibrio que aún conserva en la promesa. Así, el palacio se transforma en un espacio donde nadie puede moverse sin consecuencias. Las decisiones de Manuel, el silencio estratégico de Leocadia, la determinación de Ángela y Curro, y los secretos que amenazan con salir a la luz crean un entramado de tensiones que se sostiene apenas por un hilo. Todo parece preparado para un desenlace que ya no puede aplazarse. Ese mismo día, el pulso entre Manuel y Leocadia alcanza un punto de no retorno. Ya no se trata solo de palabras duras o reproches velados, sino de una confrontación que empieza a redefinir las jerarquías dentro de la promesa. Manuel se muestra decidido a continuar con la licencia del motor, consciente de que esa elección es una declaración de independencia que cuestiona abiertamente el poder de Leocadia. Leocadia, lejos de reaccionar con ira visible, adopta una actitud todavía más calculada. Su silencio se convierte en una herramienta de dominio, una forma de hacer sentir a los demás que ella nunca actúa por impulso. Cada vez que Manuel da un paso al frente, ella parece tomar nota, como si estuviera midiendo el momento exacto para responder sin exponerse. Alonso observa cómo la casa se fragmenta en bandos silenciosos. No hay discusiones abiertas, pero las miradas delatan posicionamientos claros. Algunos temen el empuje de Manuel, otros empiezan a cuestionarse hasta qué punto Leocadia ha manipulado decisiones que nunca le correspondieron del todo. Ese cambio de percepción es sutil, pero profundo. Mientras tanto, Ángela mantiene firme su postura frente a Adriano y Martina. Les reitera que no piensa renunciar a Curro, aunque eso implique enfrentarse a su propia madre y a todo lo que representa. Sus palabras no suenan ingenuas, sino conscientes del precio que tendrá esa elección. Es una determinación que nace del cansancio de vivir según expectativas ajenas. Curro, por su parte, siente que la restitución de su honor se convierte en una urgencia inaplazable. No solo por sí mismo, sino porque entiende que su situación condiciona directamente la libertad de Ángela. Cada obstáculo que enfrenta refuerza su convicción de que no puede permitirse fallar, aunque el camino sea más arduo de lo que había imaginado. En otro plano, Martina empieza a percibir que su silencio se vuelve insostenible. Margarita no necesita respuestas explícitas para intuir que algo grave ocurrió con Adriano. Cada gesto evasivo de su hija, cada cambio de humor, alimenta una sospecha que amenaza con transformarse en confrontación directa. Adriano, atrapado en esa tensión, intenta mantener una distancia prudente. Sin embargo, la conexión emocional con Martina sigue intacta, y ambos saben que ignorarla no la hará desaparecer. El recuerdo del beso compartido actúa como un punto de quiebre que ninguno logra superar, por más que lo intenten. Jacobo, ajeno a esa tormenta emocional, continúa con el encargo de Petra sin plantearse demasiadas preguntas. Para él, la venta de la joya es solo un favor más, una gestión práctica. No imagina que ese gesto pueda implicarlo en un entramado de intereses ocultos que podrían alcanzarlo cuando menos lo espere. En la zona de servicio, la distancia entre Vera y Teresa se consolida como una herida abierta. Vera cumple con su trabajo, pero ya no busca complicidad ni cercanía. Teresa, consciente de haber perdido algo valioso, acepta esa frialdad como una consecuencia inevitable de decisiones pasadas. Carlo, asentándose poco a poco en su nueva posición, percibe que la promesa es un lugar donde nada es sencillo. El apoyo de Samuel le da una base sólida, pero también le recuerda que las lealtades allí son frágiles y que cualquier vínculo puede verse condicionado por secretos y silencios. María Fernández, cada vez más aislada, siente el peso de su embarazo como una carga emocional difícil de sostener. Observa cómo Carlos se integra en el trabajo sin mostrar señales de un interés personal, y eso la obliga a enfrentar una realidad incómoda. Su miedo a hablar podría dejarla completamente sola. Así, el capítulo avanza hacia un cierre marcado por la sensación de que algo está a punto de romperse.
La guerra entre Manuel y Leocadia ya no es solo un enfrentamiento de voluntades, sino un conflicto que empieza a arrastrar a todos, incluso a quienes intentan mantenerse al margen. La promesa se sostiene en un equilibrio precario, y el menor movimiento podría provocar un colapso irreversible. Al cabo de un momento, la sensación de que la promesa está caminando sobre un terreno inestable se vuelve imposible de ignorar. Cada decisión tomada a lo largo del día empieza a mostrar su verdadero peso, y quienes habitan el palacio comprenden que ya no hay margen para la ingenuidad ni para las medias verdades. Manuel, firme en su postura, no se permite mirar atrás. La continuidad del plan de Enora es para él una cuestión de coherencia personal, una manera de demostrar que no está dispuesto a seguir sometido a estrategias que nunca ha compartido. Sin embargo, en el fondo, sabe que ese paso lo expone a una respuesta que aún no puede prever del todo. Leocadia, por su parte, observa sin intervenir, y esa quietud resulta más inquietante que cualquier estallido de ira. Su silencio se convierte en una presencia opresiva que condiciona el ambiente del palacio. No necesita imponer su autoridad de forma explícita, basta con su mirada para recordar a todos que sigue siendo una figura central, capaz de esperar el momento oportuno para actuar. Alonso percibe con claridad que la situación ha escapado a cualquier intento de control. La guerra entre Manuel y Leocadia ya no puede resolverse desde la moderación, y ese reconocimiento lo enfrenta a una realidad incómoda. La promesa está cambiando, y él no tiene la certeza de poder protegerla de las consecuencias de ese cambio. Ángela, consciente de esa transformación, se siente atrapada entre el amor que defiende y el peso de una familia que no la comprende. Aunque mantiene su determinación junto a Curro, la presión constante empieza a desgastarla emocionalmente. Cada gesto, cada palabra no dicha, le recuerda que su lucha será larga y solitaria. Curro, atento a ese cansancio silencioso, reafirma su propósito de no ceder. Para él, renunciar significaría aceptar un destino impuesto, y eso es algo que ya no está dispuesto a hacer. Su decisión de recuperar el honor perdido se vuelve más urgente, casi desesperada, porque entiende que de ello depende no solo su futuro, sino también el de Ángela. Mientras tanto, Martina siente que el tiempo se le agota. Margarita observa con una atención cada vez más incisiva, y Martina empieza a comprender que el silencio ya no la protege, sino que la coloca en una posición más vulnerable. Cada intento de aplazar la verdad añade una capa de tensión que amenaza con desbordarla. Adriano, aunque intenta mantenerse al margen, percibe ese desgaste con claridad. La distancia que ha impuesto entre ambos no elimina la conexión emocional, y ese vínculo no resuelto se convierte en una fuente constante de inquietud. Sabe que, tarde o temprano, la situación exigirá una definición que ninguno de los dos se atreve a afrontar. Jacobo continúa con el encargo de Petra sin sospechar la magnitud de lo que se está gestando a su alrededor. Para él, todo sigue un curso práctico y racional, pero esa aparente normalidad contrasta con el clima de tensión general que envuelve la promesa. Su desconocimiento lo convierte en una pieza vulnerable dentro de un juego que no controla. En la zona de servicio, el ambiente refleja el mismo cansancio emocional. Vera cumple con sus tareas sin implicarse más de lo necesario, mientras Teresa acepta que la distancia entre ambas ya no es circunstancial. Cristóbal observa esa frialdad con preocupación, consciente de que las relaciones, una vez quebradas, rara vez vuelven a ser las mismas. Carlo, integrado en su trabajo, empieza a entender que la estabilidad en la promesa es siempre relativa. El apoyo de Samuel le ofrece una base, pero no elimina la sensación de estar rodeado de conflictos latentes. Esa conciencia lo vuelve prudente, casi reservado, especialmente frente a la confusión evidente de María Fernández. María, cada vez más aislada, siente que su embarazo se transforma en una carga emocional que no puede compartir con nadie. El miedo a hablar se mezcla con la certeza de que el silencio la está alejando de todos. Esa contradicción la mantiene en un estado de angustia constante, incapaz de encontrar una salida clara. Así, el día avanza hacia su final con una tensión que no se disipa. Las decisiones de Manuel, el silencio calculado de Leocadia y los secretos que se acumulan en distintos frentes configuran un escenario donde cualquier gesto puede desencadenar consecuencias irreversibles. La promesa se prepara para un desenlace inminente, consciente de que la calma que aún persiste es solo una ilusión frágil. Precisamente en ese instante final, la promesa parece sumida en una calma engañosa, una quietud que no trae alivio sino advertencia. Nada se ha resuelto, pero todo ha quedado expuesto. Las miradas que se cruzan en los pasillos ya no son inocentes,
y cada silencio encierra una toma de posición que tarde o temprano saldrá a la luz. Manuel se retira con la certeza de haber cruzado un umbral definitivo. Al llamar estafadora a Leocadia, no solo ha denunciado lo que considera una manipulación intolerable, sino que ha declarado abiertamente que no piensa dar un paso atrás. Su determinación no nace del orgullo, sino del cansancio acumulado de años de decisiones ajenas impuestas como inevitables. Leocadia, en cambio, no muestra señales visibles de derrota. Su fortaleza reside en la contención, en la capacidad de esperar. Aunque el golpe recibido ha sido directo y público, su silencio final no es resignación, sino una promesa implícita de respuesta. En la promesa todos saben que cuando Leocadia calla, algo se está gestando. Alonso, testigo de ese duelo silencioso, comprende que la casa ha entrado en una etapa distinta. Ya no se trata de conflictos que puedan enterrarse bajo la rutina o el protocolo. La fractura entre Manuel y Leocadia es profunda, y amenaza con arrastrar consigo la estabilidad que durante tanto tiempo sostuvo el palacio. Ángela, al final del día, reafirma su decisión junto a Curro con una serenidad que nace de la convicción, no de la ausencia de miedo. Sabe que su amor será cuestionado una y otra vez, pero también entiende que renunciar ahora sería traicionarse a sí misma. Su valentía no es ruidosa, pero sí firme. Curro, a su lado, asume que el camino hacia la restitución de su honor será largo y difícil. Sin embargo, la claridad de su objetivo le da una fuerza renovada. No busca aceptación inmediata, sino justicia, y esa determinación se convierte en su principal escudo frente a un entorno que no le es favorable. Martina, por su parte, termina la jornada con una sensación de urgencia insoportable. El silencio ya no le ofrece refugio, y la presión de Margarita se cierne sobre ella como una sombra constante. El recuerdo de Adriano, lejos de disiparse, se vuelve más presente, anunciando una verdad que no podrá ocultarse indefinidamente. Adriano, consciente de esa fragilidad, percibe que la distancia que ha intentado mantener es insostenible. El vínculo que los une sigue latente, y aunque ninguno lo verbaliza, ambos saben que el desenlace será inevitable. El tiempo, en lugar de sanar, ha intensificado la herida. Jacobo, ajeno a muchas de estas tensiones, avanza sin sospechar que su colaboración con Petra puede tener consecuencias inesperadas. La aparente normalidad con la que actúa contrasta con el clima de intrigas que lo rodea, convirtiéndolo en una pieza vulnerable dentro de un tablero que no domina. En la zona de servicio, las distancias emocionales se consolidan. Vera mantiene su postura firme y distante, Teresa acepta la pérdida de una complicidad que ya no volverá, y Cristóbal observa con inquietud cómo las relaciones se erosionan sin posibilidad de retorno inmediato. María Fernández, finalmente sola con su secreto, siente que el embarazo pesa más que nunca. La falta de respuestas por parte de Carlo y su propio miedo a hablar la sitúan en un punto de fragilidad extrema. El silencio que ha elegido empieza a volverse contra ella, anticipando un futuro cargado de decisiones difíciles. Así concluye el capítulo 748 de La Promesa, con una casa dividida, verdades a medio decir y un conflicto central que ya no puede ocultarse. La guerra entre Manuel y Leocadia no ha hecho más que comenzar, y sus consecuencias se proyectan sobre todos los habitantes del palacio, dejando claro que el nuevo año no traerá paz, sino batallas más profundas y personales.